Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast, Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, bienvenidas nuevamente a un episodio de nuestro podcast. Oye, me estoy hablando. Bueno, vamos a continuar hoy con una nueva conversación, un nuevo episodio que le da continuidad a esta serie que iniciamos hace poco, que se llama La Rueda de la Vida, con el interés de poder explorar todas esas áreas de nuestra vida, poder autoevaluarnos en qué estado estamos, cómo hemos venido trabajando en cada una de esas áreas a lo largo de nuestra vida y cómo a través de nuestros procesos de transformación pues hemos venido también explorando cada una de esas áreas. ¿Cuál es el tema que nos trae hoy? Hoy vamos a hablar del crecimiento personal. Ok, el crecimiento personal. Entonces aquí seguimos avanzando en esta segunda área y bueno, como dijimos la vez pasada y para que podamos arrancar, Mafe, entonces giremos la rueda. Bueno, Mafe, ¿te parece si empezamos compartiendo quizás lo que cada una piensa del crecimiento personal? ¿Qué es para ti el crecimiento personal? Bueno, yo creo que el crecimiento personal tiene que ver con todo aquello que tú haces para generar bienestar en tu vida. Todo aquello que tiene que ver cómo tú te sientes con lo que haces, con lo que dices, con tus actividades, con tus roles, o sea, es todo lo que tiene que ver con tu persona y cómo tú en esos roles que desempeñas, pues buscas estar siempre un poco mejor. Entonces creo que todas las actividades o todas las, llamémoslo, todas las actividades que hagas para tú estar en bienestar y ser cada vez mejor, tienen para mí que ver con ese crecimiento personal. Okay. No sé si estoy bien, si no, si eso concuerda con algo. Ahora dime tú. Okay. Bueno, yo creo que pues cuando uno habla de crecimiento, yo siempre pienso es como en, pues estás chiquito y vamos creciendo, ¿no? A lo largo de la vida vamos creciendo en estatura, pero también crecemos en mentalidad, crecemos en habilidades, ¿sí? Vamos desarrollándonos, ¿sí? Creo que esa puede ser la otra expresión. De hecho, se usa crecimiento personal o desarrollo personal y está asociado, como dices tú, y comparto esta idea, todo eso que tú vas adquiriendo a lo largo de tu experiencia también y que te permite ir mejorando, o sea, haciéndolo cada vez mejor. Y creo que aquí confluyen todas las áreas, ¿no? O sea, creo que aquí podemos hablar de la parte emocional, de la parte física, de la parte de productividad si queremos, de las relaciones, o sea, creo que involucra, o sea, esta es como esa área que si bien es un área específica, porque creo yo que está muy relacionada con el aprendizaje tal vez de la adquisición de nuevas habilidades y de mejorar destrezas y de ajustar quizás pensamientos, mentalidad, pues como que puede ser transversal a todas las otras áreas. Okay, ¿sí? Aquí vamos a desarrollarlas entre 8 y 10 áreas que hablamos de la rueda de la vida, pero creo que la del crecimiento personal puede impactar de alguna manera todas las demás áreas. Sí, yo sí creo y estoy de acuerdo con eso y por eso te digo, cuando me preguntas para mí qué es el crecimiento o el desarrollo personal, pues lo relaciono automáticamente, es que tiene que ver con lo que soy como persona y lo que soy como persona es todo con lo que yo me vinculo, con lo que yo me relaciono, si bien yo no soy el rol, si yo bien no soy la actividad, pero cada una de esas actividades o cada uno de esos roles que desempeñamos en nuestro día a día tiene que ver con nuestro ser, con nuestra persona. Entonces, si hablamos de crecimiento o de desarrollo, tú lo pones en una escala como si estamos chiquitos y cada vez queremos crecer, pues yo lo pongo también desde ese lugar, desde yo tengo cierta habilidad y la voy mejorando. Okay. Entonces creo que, como lo acabas de decir, como que confluyen todas esas cosas porque todo lo que yo haga para yo estar mejor
implica que en todas esas áreas, como lo hemos visto, se vean impactadas y que esas áreas también estén mejor. Entonces, creo que llegamos primero a este punto del desarrollo o el crecimiento personal porque venimos a hablar de espiritualidad. Ujú. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de esa conexión que tenemos con nosotros mismos y cómo podemos escuchar nuestro ser, nuestra voz interior, toda esa relación con la divinidad, con lo que creemos, con todo eso que hemos construido desde la parte espiritual. Y una vez estamos adentro, porque sabemos que el viaje es hacia adentro, pues ahora en esto, nosotros trabajándonos desde adentro, cómo nos relacionamos con todo eso que está en el exterior. Entonces allí es donde creo que empieza la importancia y, como dices tú, cómo el desarrollo personal impacta cada una de las otras aristas o cada una de las áreas que tenemos ahí en la rueda de la vida. O sea que podríamos unir esta idea que estás compartiendo con que espiritualidad hacia adentro y crecimiento personal o desarrollo personal puede ser ese puente que nos une con todo lo que hay afuera. Completamente. Sí, yo creo que sí puede ser así. Bueno, ¿y en qué momento empezamos a crecer? Es decir, ¿en qué momento este crecimiento personal se empieza a dar? Porque pues si nacemos y hacemos un montón de cosas, nos ayudan en la crianza de nuestros papás, nuestro entorno, todo lo que normalmente sucede, pero cuando hablamos puntualmente de crecimiento personal, pues ¿en qué momento? Porque pues uno puede arrancar aquí chiquito o muy grande. Yo creo que empezamos, si partimos de que tenemos unos ciclos en la vida o hablamos de lo que se conoce como los septenios, cada septenio de nuestra vida, que es un periodo de 7 años, cada 7 años tenemos una etapa. Entonces, creo yo, por la información que tengo y como hoy con lo que lo conecto y cómo lo relaciono es, mis primeros 7 años están contenidos en todo eso absorber. Si estamos niños, estamos pequeños, y dicen los expertos que esos son los 7 años más importantes de nuestra vida. Venimos en blanco, somos un lienzo en blanco y lo que hacemos es observar, ver, aprender, observar, ver, aprender. Ahí no tenemos ningún criterio, ahí todavía no objetamos tal vez, ahí todavía no cuestionamos tanto, solo experimentamos y vivimos allí, ¿cierto? Luego vienen otros 7 años, que es cuando ya en ese proceso estamos llegando a la pubertad, a la adolescencia, que es ese segundo septenio, donde allí estamos creciendo físicamente, todos nos terminamos de desarrollar, algunas niñas pues llega su menstruación, en los niños llega también la pubertad y estamos en ese proceso de todo eso que absorbemos, como ahorita ya lo empiezo a aplicar, con como esos lentes, como descubriendo. ¿No? Sí, pero yo creo que ahí todavía no hay tanto descubrimiento. Yo creo que el descubrimiento realmente viene cuando llegamos a la adolescencia, porque es que adolecemos de los 14 para allá, ¿sí? Entonces ahí yo sí creo que entonces viene ese tercer septenio, que es donde, esto fue lo que me dijeron, esto fue lo que me enseñaron, tal vez yo no me siento tan cómodo con esto, tal vez esto no es lo que a mí me gusta, tal vez no estoy de acuerdo con mi papá, no estoy de acuerdo con mi mamá, y tal vez empezamos un poco en esa contravía de lo que viene, porque ahí ya empezamos a identificar con qué nos sentimos bien y con qué no. Todo esto estoy hablándolo en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y luego viene el siguiente, que ya viene siendo después de los 21, donde realmente empezamos a ser adultos, porque se supone que somos adolescentes o jóvenes hasta los 25 años, ¿sí? Entonces creo que después de que hemos completado cada 7 años, vamos teniendo ese crecimiento y los lentes van cambiando a medida que ese tiempo va pasando. Entonces yo sí creo que tal vez cuando llegamos a entre los 21 y los 28 años, estamos ahí validando y verificando lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Y tal vez allí para mí vienen todas esas ideas de lo que es el éxito, de lo que usted debe hacer en su vida para ser alguien, de cómo usted debe crecer profesionalmente, de cómo usted debe crecer espiritualmente tal vez, ¿sí? Pero creo que después de hacer todo eso, llega un momento en uno de esos septenios, que creo que es el siguiente, cuando ya nos llega ahí más o menos los 35, 36 años, donde creo que allí ya tenemos el carácter formado. Y creo que es desde ese carácter formado que podemos claramente, sin importar si nos juzgan o no, decir, vení, yo he vivido toda esta vida así y tal vez esto no es. Y creo que ahí es donde realmente puede empezar ese crecimiento. Muchas como personas... la intención sí. O sea, como ya ponerle de manera directa mi intención a querer ser.
a querer crecer, o sea, creo que es más consciente. Y yo creo que por eso es que en esa edad, la mayoría de las personas, un muy buen porcentaje de personas, llegan a ese despertar, o eso que llamamos el despertar de la conciencia, o a cuestionarse. Y pues obvio lo hablo por experiencia propia porque a mí me pasó más o menos a esa edad, 37, 38 años, 36. A mí me pasó después. No a todos nos pasa, no todos vamos al mismo ritmo, no todos tenemos la misma curiosidad, no todos tenemos lo mismo en la cabeza, los procesos para todos son diferentes, pero creo que es allí, en ese septenio, donde realmente tú ya, con todo eso que has vivido en los anteriores, empiezas a formar un carácter propio, donde tú ya estás grande, estás adulto, estás siendo consciente de lo que te enseñaron y que tal vez realmente si eso que te enseñaron o eso que te dijeron que era la verdad, pues tal vez no lo es. Y creo que allí es donde te permites expandirte y crecer personalmente en todas las áreas. Porque creo que cuando, por ejemplo, como lo hablamos en el episodio pasado, pasamos por todas estas etapas de la espiritualidad, buscando esa conexión, pero mira que fue en un momento ya en nuestra adultez, en esa exploración, y ya luego con un criterio dijimos como, vení, pero de pronto esto es diferente. Ajá. Y pues eso, usted está loca, usted está enloqueciendo, eso no es por allí, usted ahorita habla con los extraterrestres, bueno, no sé. Y entonces, pero a ti ya eso, porque ya tú pones por encima cómo estás tú. Y creo que eso empieza a pasar con todas las áreas de la vida. Yo estaba aquí pensando que alrededor del crecimiento personal, pues se escuchan muchos términos, ¿no? Entonces hablamos de la mentalidad, hablamos del aprendizaje, hablamos de disciplina, hábitos, bueno, y hay varios términos allí que están asociados, pero estoy pensando que si bien esta es la segunda área que revisamos de la rueda de la vida, no significa que tengan pues un orden, ¿no? O sea, no. En realidad son áreas que van caminando por nuestra vida pues de manera paralela a todas. Claro, vivimos... sí, no podemos decir como, hoy voy a vivir desde la espiritualidad y mañana voy a vivir desde... No, pero pues, entonces te iba a preguntar o quería que conversáramos un poco sobre, hay personas que si bien no están en esta onda consciente, por decirlo así, han construido, por ejemplo, hábitos y disciplina. ¿Sí? Entonces, digamos que hay un área de su vida donde la disciplina y los hábitos juegan un papel muy importante y todavía no están en estos cuestionamientos de ¿será que sí? ¿Será que lo puedo hacer mejor? ¿Será que ahora sí quiero crecer intencionalmente, crecer o desarrollarme personalmente? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué momento tú dijiste, estoy lista para hacer un proceso de crecimiento personal, si es que se puede llamar proceso? ¿O qué pensabas antes de, nosotros aquí hablamos de que hemos recorrido un camino de transformación, entonces, por supuesto, en mi caso, para mi camino de transformación es ese momento en el que yo dije, voy a empezar a hacer cosas diferentes en mi vida y el crecimiento personal ha hecho parte de. Pero, ¿qué pensabas? O si en tu caso también hay un punto de quiebre así, ¿y qué pensabas antes del crecimiento personal? Si es que ese era un término que hubieses escuchado antes. Yo creo que no era consciente de... ¿Sí? Si me entiendes, el término como tal, creo que no era un término que estuviera muy interiorizado ni que lo tuviera muy a la mano. Pero como he dicho varias veces, creo que ha sido de siempre, porque siempre digo, he sido muy curiosa y creo que esa curiosidad... Por eso yo dije que a mí como que ese ese cuarto septenio del que hablaste, o sea, yo pasé por ahí, yo ya estoy en mi quinto, ¿no? ¿Quinto? Un poquito más allá. Entonces creo que esa curiosidad me permitía estar explorando las diferentes aristas de mi vida y sin saberlo, pues estaba creciendo, porque creo que ese crecimiento personal tiene que ver con qué más hay, ¿sí? No me quedo solo con lo que me dijeron que sí, no me quedo solamente con esto, sino que yo lo quiero experimentar desde mi propia vivencia y me pregunto es, ¿qué más hay? Entonces, creo que esa pregunta siempre ha estado ahí. Sin embargo, sí creo que hay un momento en mi vida donde tal vez me conformo porque estoy obteniendo lo que me dijeron que debía hacer, ¿sí? Entonces, digamos, a la universidad, ahí con esfuerzo, el matrimonio, me caso, un hogar, un trabajo, pero cuando me quedo sin empleo, creo que ahí se empiezan a mover muchas cosas, porque ahí pues ya me estoy saliendo del molde que me habían enseñado y era que estudie para ser alguien en la vida, consiga un trabajo y crezca profesionalmente y ascienda, porque esa fue la manera en la que mi mamá lo hizo, esa fue la manera en que mi papá lo hizo, en sus niveles diferentes, esa es la manera en la que tú lo hiciste, donde trabajaste. Entonces creo que ya desde ahí ya hubo una disrupción allí,
porque cuando yo ya pensando en poder hacer esa carrera en un trabajo que me gustaba, pues como que, ups, o sea, tal vez por ahí no es, pero no era tan consciente, pero sí creo que esa primera vez que empecé a hacer las cosas diferentes, empezó a traerme a mi vida diferentes maneras de crecer, ¿sí? Okay. Entonces sí creo que las situaciones diferentes que tenemos en nuestra vida nos empujan a cómo lo puedo hacer diferente y tal vez aunque no seas consciente de que eso es para tu crecimiento, eso implícitamente va directamente a tu crecimiento. Okay. Entonces, tal vez allí ya empiezo a hacer las cosas de una manera diferente. Y cuando ya hablamos de crecimiento personal, claro, en este mismo camino del desempleo, de cómo lo puedo hacer diferente, de qué rol puedo desempeñar para que mi parte económica no se vea tan afectada, pues ya eso me va conectando con otras personas, con otras situaciones, con otros entornos, donde empiezo a ver información que me va diciendo, ah, mira, se puede hacer así. Y estos aspectos en tu vida es importante que tú los tengas en cuenta. Y entonces ahí viene mi conexión con Dios, mi conexión de cómo me relaciono conmigo misma, todos estos temas de liderazgo, y ahí estás trabajando, o ahí estaba yo trabajando en mi crecimiento personal. Entonces cuando te enseñan que no es solamente ser líder, sino que ser líder de tu vida, y todo esto ahí, el diálogo empieza a cambiar mucho. Okay. Sin embargo, creo que el punto de inflexión o ese punto del que tú estás hablando, que es como, hey, hay que hacer algo, pues creo que sí está muy relacionado con mi parte emocional y cómo de sentirme emocionalmente diferente sin saber identificarlo, pues inicio ese camino de cómo puedo ser diferente o cómo puedo crecer o cómo puedo sentir esto de una manera diferente, y ya esto se conecta con la terapia y con todo este proceso en mi parte emocional, que creo que está muy conectado también con el desarrollo personal. Ok, pues mira cómo son de diferentes las cosas, y bueno, yo creo que aquí quienes nos están escuchando y ya nos han ido conociendo a lo largo de todos los episodios que hemos hecho, yo te escucho y digo, wow, o sea, es tan diferente, porque si bien ya dijimos que el crecimiento personal es esa arista que toca todas las demás áreas de tu vida, quizás desde mi lado ha sido diferente. Lo primero porque creo que viví en piloto automático mucho tiempo. Ajá. O sea, aquí yo he dicho que mi vida ha sido una vida vivida muy a la carrera. Entonces, en esa carrera, siempre pensando, como tú decías ahora, en cumplir con eso que nos enseñaron, eso que debía hacer, y creo que estuve ahí en piloto automático mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí la carrera, sí gradúese, sí sea alguien en la vida, sí trabaje, ascienda, y pasaron muchos años. Entonces, yo estoy en mi sexto septenio. Entonces, estoy en mi séptimo septenio, gracias, voy a cumplir 49. Estoy en el último año de mi séptimo septenio. Sí, señora. Y eso me tiene muy feliz porque creo que este ciclo de 7 años está haciendo muy diferente, y creo que es en este septenio en el que me correspondió este tema del crecimiento personal, ¿cierto? Entonces, pues vienen diferentes situaciones en la vida que me han ido llevando, y como que pues llegó ese momento de decir, aquí hay que hacer algo diferente, pero a mí, a diferencia tuya que estás hablando que te tocó como desde tu parte emocional, a mí me tocó desde el autocuidado tal vez y desde el bienestar físico. Ok, sí, entonces creo que esa fue la arista que me tocó a mí. Entonces, este interés por estar en forma, por querer hacer ejercicio, por pensar en mi salud, por encontrar o ver, en el caso de la enfermedad de mi abuela, de la enfermedad de mi papá, como todas esas cosas que podrían pasar, como que fue lo que llamó mi atención y me dijo, hey, aquí hay que hacer algo porque si no, usted va a terminar igual. Entonces, mi punto de inflexión quizás ha sido este, y desde ahí se han ido conectando otras cosas. Entonces, pues ya hemos hablado aquí mucho de la comunidad en la que interactuamos con el tema de los hábitos, pero también allí hemos hablado mucho desde la lectura. Entonces se ha hecho un toque ahí en la mentalidad. Ha sido un aprendizaje diferente desde otras aristas, digo yo, y obvio sí la emocionalidad se ha tocado por muchas otras cosas que yo he ido haciendo, pero mi punto de inflexión o mi arranque fue desde ese momento en el que dije, algo tengo que hacer con mi estado físico, con mi salud, y por ahí arranqué. O sea, de ahí se desprendieron muchas otras cosas en este camino que van siendo casi 3 años, ¿no? Entonces, creo que nos ha tocado de formas diferentes, pero así como a ti, pues se ha impactado
todas las áreas de la vida. Tú estás diciendo como que fue desde esa parte de bienestar y de la parte física, y entonces hacer referencia, claro, para ti fue ese clic de mi abuelita, pues en el estado en el que está en este momento, y tú te proyectas tal vez o visionas y dices, uy, no, si yo quiero llegar diferente, siempre dices, no, yo quiero llegar a 80, 90, 100 años, pero llegar bien parada, ¿cierto? Entonces, en medio de todo esto que has experimentado y hablas de la comunidad y hablas de todo esto que empieza a llegar a nuestra vida, ¿cuál crees tú que es la herramienta que más te ha sostenido en este proceso de cuando encuentras lo que es el crecimiento personal con la que te identificas? Bueno, yo creo que la lectura para mí ha sido como ese pilar, como que a través de toda la información que yo puedo encontrar a través de los libros, ya aquí muchos saben y tú lo sabes también que a mí me gusta mucho leer. Creo que pues en este último periodo, en estos últimos 3 años, pues el amor por la lectura ha crecido muchísimo más. A mí siempre me ha gustado leer, pero creo que encontrar este tipo de información a través de los libros donde puedo hablar de mis emociones, de las maneras de ser, de la mentalidad, de cómo puedo abordar mis relaciones. O sea, creo que el poder tener el acceso a esa información es lo que me ha permitido de alguna manera hacer un cambio de chip en mi mentalidad, ¿sí? Entonces, cuando haces un cambio de chip en la mentalidad, pues empiezas a ver las cosas de una manera diferente en todo. O sea, si yo me devuelvo 3 años atrás y más atrás, o sea, simplemente estaba con mi estructura, la que fue construida con base en las creencias con las que crecí, con lo que aprendí en mi entorno, en el colegio, con los círculos sociales a los que pertenecía, pero al empezar a abrir tu mente a otro tipo de información que te permite cuestionar muchas cosas de tu vida, de cómo lo haces, entonces es allí donde yo empiezo a ver muchos cambios. Sí, y hay un dicho que a mí me encanta y es cuando tú cambias, todo cambia, y el que yo pueda acceder a esa información que me permite autoevaluarme de alguna manera, pues eso me permite a mí elegir como qué cosas ya no quiero más para mi vida, qué cosas puedo modificar, qué comportamientos nuevos puedo tener, y al hacerlo, al ponerlos en práctica, pues todo lo que está a tu alrededor empieza a cambiar. Entonces, para mí, o sea, creo que la herramienta más valiosa en mi caso para sostener todo esto del crecimiento personal ha sido la lectura. Ok. Yo creo que coincidimos en eso, porque yo sí creo que cuando yo llegué a la tribu no tenía el hábito de la lectura, por ejemplo, y no me dedicaba a leer nunca ni una página de un libro, no sé, o sea, yo hasta hace 3 años podía decir que si había leído un libro, sería mucho. Y sí creo que la lectura y esa posibilidad te abren la mente, y es lo que tú estás diciendo, ¿no? El cambio de mentalidad, permitirte ver que hay otras verdades, que hay otras formas, que hay otros caminos, y abrirte a la posibilidad que tú los puedes hacer y los puedes ser validar, verificarlos. Eso cambia absolutamente todo, ¿sí? Claro, porque es que cuando tú lees algo y dices, como que voy a practicar esto que me está proponiendo X autor, cualquier cosa que sea, y tú puedes decir, esto me funcionó o esto no me funcionó, pues simplemente si no te funcionó, pues ya, next, le das el paso y puedes buscar otra cosa, o te puedes quedar con la verdad que tenías antes y tienes esa posibilidad de cambiar de rumbo, de creencia, de lo que sea, pero puedes verificar cosas. Entonces, cuando tú encuentras esas cosas que te funcionan, entonces tú empiezas, o en mi caso, a creer que pues hay más información a la que puedes acceder, y no solamente en un tema específico. O sea, nosotros en la tribu nos hemos encontrado con libros de cómo planear tu año, de cómo gestionar tus emociones, de cómo manejar tu dinero, o sea, un montón de cosas que seguramente antes pues no las veíamos porque estábamos encasillados en el sistema de creencias que teníamos, en una sola forma. Entonces, esta fue la forma que me enseñaron, entonces yo no me existe pongo aquí otra. Y no hay otra. En cambio, los libros creo que te dan esa posibilidad de ver muchas otras posibilidades y de escoger la que tú quieras. Claro, porque ahí es donde está. Yo creo que muchas personas pueden relacionar el desarrollo personal únicamente con eso que tiene que ver con la espiritualidad de pronto, con esa parte emocional, con esa parte psicológica tal vez, pero lo que tú dices es muy importante, y es que cuando hablamos del desarrollo personal estamos hablando del desarrollo que tenemos en todas las áreas, y creo que para mí más que el desarrollo personal es la relación que tenemos con cada área de nuestra vida. Entonces, cuando tú estás diciendo es que los libros te dan la posibilidad de
escoger cualquier área de tu vida. Y ya que tú leas un libro con tu relación con el dinero, ya que tú leas un libro de cómo mejorar tus habilidades para comunicarte, el libro que sea, te está permitiendo tener, si tú lo ves en apertura, claro, y si estás dispuesto a escuchar otro punto de vista diferente a cómo lo has hecho, pues te da la oportunidad de cambiarlo, de hacerlo diferente y, ¿por qué no?, de crecer en esa área específica que estás eligiendo. Entonces, chévere, porque creo que en los libros tenemos una información supremamente amplia para todos los gustos. Total, pues ¿sí? Porque además hay un sinnúmero de autores, entonces tú dices, voy a revisar mi relación con el dinero, y entonces te encuentras uno que lo ve de una manera espiritual, por ejemplo, pero hay otro que lo mira muy en lo concreto, hay otro que te dice, no, esto es del plan, del registro, o sea, encuentras infinidad, un sinnúmero de posibilidades. Entonces, pues no te tienes que casar con una, pero tienes este abanico de posibilidades para que escojas y pruebes a ver cuál se adapta, cuál te gusta, cuál te funciona. Entonces, me parece que hay un mundo maravilloso ahí. Sí, me gusta y coincido en eso. Es decir, que dentro de esto que vamos abarcando y de lo que vamos diciendo, pues creo que una herramienta que nos ha servido en este proceso de crecimiento y desarrollo personal es la lectura. Total. Así que check allí para la primera herramienta de lo que nos va dejando este episodio, de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que hemos podido, pues, como verificar. Mira que hay algo bonito allí y me parece que es importante comentarlo, y en el tema de la lectura, y es que creo que se te abre esta posibilidad de aplicar lo que lees. Lo que pasa es que detrás de eso, pues, también debería existir, o podría existir como esta intención de construir un hábito también alrededor de eso, ¿no? Claro. Entonces, no a todas las personas les gusta leer. Ajá. Y creo que, pues tú lo dijiste ahora, ¿no? O sea, sí, yo no leía media página. La otra Mafe, pues no leía. Y no leía porque no le llamaba la atención, porque no había encontrado algo que, pues, que la enchufara ahí, que dijera, uy, los libros me sirven para X o Y cosa. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo lo que pensaba es, ay, no hay mucha gente que lee, yo no me leo ni un libro, entonces me voy a poner la meta de leerme un libro al mes. A veces leía, a veces no leía, y era más como por cumplir ese estándar. Porque eso es bueno. Sí, porque eso lo hace una persona exitosa, porque eso lo hace una persona buena en lo que sea. Y entonces, eventualmente compraba un libro, pero yo creo que antes de llegar a la tribu, yo me había propuesto esto de leer y empecé a buscar libros asociados con la actividad que estaba haciendo, ¿no? Entonces, libros de ventas. Entonces, por ahí empecé, ventas y espiritualidad un poquito. Luego, por ahí recuerdo un libro de un colombiano que se llama Pablo Jacobsen, que es Máximo Desempeño. Entonces dice, y me gusta mucho escribir, entonces voy leyendo y voy haciendo mis reflexiones y voy escribiendo, y creo que en su momento lo hacía por cumplir como ese estándar, ¿no? Como esta es la tendencia, entonces me voy a pegar a la tendencia. Pero definitivamente después de que llega la tribu a nuestra vida, pues a mí ya como que sí me conectó, sobre todo porque pues hacemos todo este proceso de reflexionar y decir, ay, que leí hoy, entonces, ¿qué me quedó de la lectura? ¿Qué aprendí? ¿Qué experiencia de mi vida puedo relacionar con esto? ¿Qué puedo aplicar? Entonces, lo que iba a decir es que de alguna manera la lectura te permite también tener esta posibilidad de construir un hábito alrededor de ella, y de alguna manera también enfocarte pues en algún área de la vida que tú creas que pues tienes allí como cositas por mejorar, por desarrollar. O sea, si hacemos esta calificación de la rueda de la vida que vamos a hacer a lo largo de todos estos episodios, probablemente si yo miro al final mi autoevaluación y veo que hay algún área que está con una calificación bajita y yo quiero empezar a trabajar en ella, pues también los libros pueden ser esa herramienta que te ayuden a impulsar el crecimiento en esa área. Sí, estamos de acuerdo. Sí, yo sí creo que los libros te pueden abrir un montón la mente. Lo que tú decías, a mí al principio no, o sea, yo no me leía por voluntad propia, pues, como quien dice, pero claro, sí encontré en los libros esa fascinación. Y cuando empecé a conectar con ciertos temas, era como, yo puedo elegir este tema, ¿no? Y yo muchas veces lo digo, o sea, si escucharon el episodio pasado, cuando yo dije por molestar en espiritualidad, yo estoy en 10. Me apasiona y me fascina mucho ese tema de la espiritualidad, porque como he estado en ese comportamiento tan extremo y tan que es lo único, y ahorita poder verme y comparar cómo era antes y cómo soy ahora,
entonces cada vez como que quiero más, entonces digo, ¿qué más hay? ¿Qué más dice la gente? ¿Qué más puede pensar? ¿Y desde qué otro lugar lo puedo ver? Entonces creo que termina siendo fascinante si logras encontrar en esa herramienta eso que te conecta para el objetivo o el propósito que tú quieras cumplir. Entonces me parece muy chévere. Y el otro tema que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, es todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Ok. ¿Sí? Sí. Creo que anteriormente, y lo que estábamos hablando cuando empecé con todo esto de contar los septenios y todo eso, a ti no te enseñan a conocer y no hay manera, creo yo, desde mi punto de vista hoy que lo puedo validar y verificar, es que no hay manera de crecer si tú no te conoces. De acuerdo. Entonces creo que por eso se relaciona tanto este tema tal vez con eso a desarrollo personal, superación personal, porque creo que sí tiene que ver mucho con lo que pasa adentro, pero cuando tú ya tienes de pronto esa conexión espiritual, pues entonces como lo hablábamos al principio y trabajas en conocerte a ti, entonces ¿cómo me conozco yo para relacionarme hacia afuera? Entonces creo que ese tema del autoconocimiento aplica mucho para esto que queremos hacer cuando estamos hablando de desarrollo personal. Autoconocernos creo que es otra de las las herramientas, no sé si se llamaría herramientas, pero creo que es un lugar por donde hay que pasar. Sí, hay que pasar por allí para yo poder decir, sí, yo estoy... Claro, porque es que si le ponemos un poco de lógica matemática, no es matemática, pero si le ponemos un poco de lógica al concepto como tal, a la palabra como tal, pues ¿en qué vas a crecer si no sabes dónde estás? Entonces, sí, o sea, sí, total. Si yo quiero, no sé, voy a hablar de la gestión emocional, entonces, sí, yo quiero crecer en el manejo de mis emociones, pero si ni siquiera me conozco cómo las transito, si ni siquiera estoy atenta a cómo gestiono la ira, si es que la gestiono o no la gestiono, si es que estoy en tristeza ni siquiera me doy cuenta que pasé por ahí. Ni siquiera las reconozco. Claro, no las puedo reconocer, entonces no hay forma de decir, estoy aquí en cero, estoy chiquita y voy a crecer, no tienes forma, hay que conocerse. Entonces me encanta que lo asociemos con eso, o sea que podríamos decir que crecimiento personal está asociado, ya dijimos, a mentalidad. Hablamos de hábitos también, es una forma de crecer, pero también el autoconocimiento como una arista o un puntico, hay una viñeta dentro del crecimiento personal. Me gusta muchísimo. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento has sentido que has avanzado en tu crecimiento personal? Ese momento donde tú dices, ay, sí, yo antes tal cosa y ahora tal otra. Una situación, algo que llegue a ti, algo que tú digas, sí, he avanzado o he crecido un poquito o mucho, yo no sé. Bueno, esa pregunta es muy compleja, pero yo la voy a responder porque es que acaba de venir a mi mente algo que pasó cuando yo recién inicié este camino y fue, no voy a decirte que estaba en cero y que simplemente me di cuenta que crecí, pero hubo un aha moment. Cuando elegí que poder cambiar mi comportamiento, o sea que hacer una conciencia de algún comportamiento mío iba a impactar en la manera en la que yo estaba viendo el entorno. Voy a ser un poco más específica. Cuando yo estaba viviendo con Jacobo y con Juan Pablo, nosotros tres solitos, pasaba mucho que teníamos muchas situaciones incómodas con respecto a, no sé, voy a poner aquí el ejemplo de la cocina, ¿sí? El orden, sí, hablemos del orden en la cocina. El orden en la cocina. Okay. Entonces, el haberme dado cuenta que algunas actitudes mías generaban un comportamiento en ellos. Okay. Y que si yo pues hacía conciencia de esas actitudes y lograba modificarlas, pues lo que estaba pasando realmente es que también sin yo quererlo estaba modificando las actitudes de ellos. Entonces empezó a pasar que yo hice como clic con algún comportamiento. Entonces por decir algo, me enojaba porque no ordenaban la cocina cuando yo decía que la ordenaran, ¿sí? Entonces eso me sacaba de mi centro, me hacía pasar un mal rato. Bueno, pasaban muchas cosas allí, terminaba de pelear con ellos, pero el día que yo elegí no enojarme por eso,
¿sí? Simplemente manifesté la situación de una manera distinta, con una actitud distinta, pues yo empecé a ver cambios en ellos. Sí, entonces por eso es que esa frase que yo les decía ahora de cuando tú cambias, todo cambia, me gusta tanto es por eso, porque a veces pensamos que son los demás los que tienen que cambiar, que son los demás los que tienen el comportamiento que a ti no te gusta, entonces por eso tú eres así, pero en realidad cuando empiezas a hacer cambios aquí adentro, pues empiezas a ver otras cosas. Entonces yo creo que si bien, como digo, en mi escala de crecimiento personal, no puedo decir que allí estoy en 10. Si vamos en una escala de 0 a 10, sí puedo decir que he sido más consciente de algunos comportamientos míos y eso ha sido gracias a eso que tú mencionabas ahora y es el autoconocimiento. Okay. Es poder hacer conciencia de algunos comportamientos que generan otras cosas o que desencadenan otras cosas y que cuando tú logras modificarlos, pues empiezas a ver las cosas diferentes. Quizás los demás no han cambiado, sí, quizás los demás no han hecho ninguna modificación en su comportamiento, sino que el solo hecho de tú haberlo cambiado, pues te permite ver todo de una manera distinta, con otros lentes, como decías ahora. Entonces yo creo que mis momentos de avance han sido allí, cuando he logrado hacer una modificación en mi comportamiento y puedo decir, ay, como que esto tiene un efecto bacano, entonces como que, bueno, voy subiendo un peldaño más. O sea, creo que allí es donde ha estado ese avance. Yo te voy a complementar como lo veo yo desde este lugar cuando te estoy escuchando y es que hay algo mucho más importante en tu avance y es que ya lo puedes reconocer, porque para modificarlo o para elegir hacerlo diferente tienes que reconocerlo. Sin reconocimiento no hay manera que tú puedas ver cómo lo hago diferente y pilas, porque no es cómo lo hago mejor, no es cómo lo hago mejor que Jacobo, no es cómo lo hago mejor que Juan Pablo, no es cómo lo hago mejor que mi mamá y mi papá. No, ¿cómo lo hago diferente? Y ahí ya el camino va a ser diferente. Sí, total. Entonces creo que tu avance realmente, porque yo puedo decir, sí, yo puedo modificar el comportamiento, sí, pero si lo modifico y si tú realmente no lo sientes y no hay esa coherencia, sino que simplemente es para ver qué resultado puedo tener del otro lado, pues eso no va a ser, no va a tener ese efecto, sí, pero cuando tú lo reconoces y tú dices, es que si yo hago esto y esto me genera esta emoción y la reconozco y todo eso que estamos hablando, entonces puedo elegir un camino diferente. Entonces yo creo que el avance es el reconocer. En mi caso, es que yo creo que ese es el avance más importante. Yo creo que si nos paramos hoy a ver cómo yo era hacia atrás, primero, ya saben, y lo he dicho muchas veces, una mujer con comportamientos extremistas, ¿sí? Y creo que mi avance, mi crecimiento ha sido primero reconocer que sí tenía comportamientos muy extremistas. Cuando a mí me decían que tenía comportamientos extremistas, yo decía que cómo les ocurría. Claro, no hay forma ahí de... ¿Sí? Entonces, si no lo aceptas... Pues no había aceptación. Entonces, aceptar no es tan chévere. Entonces, cuando me decían, es que eres muy extremista. No. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre que yo soy extremista? Hoy en mi avance, primero, aceptar que sí tenía comportamientos extremistas. Ya lo reconozco. Entonces, ya cuando estoy ahí, digo, uy, pucha, me estoy yendo para el otro lado. Okay. Y eso para mí es un avance que me lo aplaudo todos los días, porque poder decir que estoy en ese camino de mi crecimiento personal y para mí ese crecimiento va a lograr el mayor equilibrio posible, porque era una mujer que decía que era blanco o era negro, que no había un punto medio. Y poder hoy decir eso, digo, qué loca, ¿cómo decías eso? O sea, la vida no es tan chévere cuando estás en un extremo o estás en el otro extremo. No quiere decir que, como dice Mari, en una escala del 1 al 10, no, pues ya yo 0 extremo. No, para muchas cosas sigo siendo en extremo. Para muchas cosas sigo teniendo esos comportamientos. Pero cuando yo lo puedo aceptar y cuando lo puedo reconocer y digo, aquí estás desde este lugar. O a veces conscientemente puedo decir, hoy necesito pararme desde ese lugar más extremo porque ese es el que me va a ayudar a alcanzar tal cosa. Okay. Entonces reconozco también que en ese extremo puedo tener una luz, pero que también cuando la llevo a ese lugar más extremo, pues rápidamente puedo pasar
a la oscuridad o a la sombra. Claro. Entonces, poder verlo para mí hoy es decir, wow, o sea, chévere. Hoy cuando me dicen el tema de la alimentación es que eras muy extremista, ¿no? Porque era así, tenía que ser así y lo que yo dijera era eso, era eso. Yo no entiendo que hay momentos en los que pues tengo un criterio y defiendo mi posición, pero hoy acepto que no todas las personas lo ven igual. Y en este proceso que he hecho de decidir compartir el conocimiento que tengo con todo el tema de los hábitos de alimentación, pues me encuentro con un sinfín de personas que en su cabeza, en su estructura, en su mentalidad, pues no es la misma mía. Ajá. Y eso me ha permitido ver que hay un equilibrio, que todos vemos las cosas de manera diferente y puedo aceptar que hay otra verdad y que el otro la tiene y que yo también la tengo y que cada quien elige cómo la quiere hacer. Entonces creo que ese para mí ha sido, en mi caso, el avance. Yo creo que hay algo que de pronto nos une. Ya digamos que cada una ya tiene su propio punto de vista, pero yo aquí estaba pensando, porque ahorita dijiste la palabra hábitos, dijiste como que a veces utilizo ese punto extremo para cuando quiero como lograr algo, y vino a mi mente la palabra determinación. Y yo creo que a lo largo de todos estos años que nosotras llevamos en este camino de crecimiento personal, porque pues además esto se convierte en algo diario, en algo del diario vivir, o sea, yo creo que cuando ya te metes por ahí, así como cuando hablamos de esto de la gestión emocional y de cómo vas a entrar en tus procesos de sanación y todo eso, ya entras por ahí, ya difícilmente te devuelves, puede que sí tengas algunas paradas, algunos stops, pero yo creo que en este camino que nosotras hemos ido transitando, también nos hemos dado cuenta y creo que eso es un hit, ¿no? Un avance cuando hemos logrado construir hábitos, ¿sí? Nosotros llevamos en esta comunidad ya 2 años y medio, casi 3 años, y creo que aquí pasamos por el tema del ejercicio, de cómo podemos comprobar que cuando nos determinamos, cuando en nuestra mente está que podemos ser determinadas para iniciar una actividad, para construir un hábito, pues lo hemos hecho, ¿no? Muchas veces hemos parado y creo que hoy en día estamos pasando por uno de esos altos. Quizás en mi caso, por ejemplo, el tema del ejercicio, que he estado allí como un poco renuente últimamente, pero yo sé que con toda esta información y con todo este alimento, y voy a llamar así al crecimiento personal, creo que en cualquier momento podríamos decir, lo retomo. Y ahí está, o sea, como que esto también ha sido ese tipo de logro, por decir algo, de crecimiento personal. Entonces, creo que le anoto ahí un punto a la construcción de hábitos porque creo que eso es algo que ya sabemos hacer. Ok, listo. Pero aquí entonces yo me voy a meter más profundo. Ajá. ¿Crees que eso entonces es un retroceso? Cuando dejas de hacer, cuando algo que ya alcanzaste, cuando algo que se supone, porque pues esto tal vez no va a sonar tan bonito, pero te veo muy segura diciendo, yo sé que en cualquier momento lo podemos retomar con todo lo que tenemos. ¿Sí? ¿Cuándo? Entonces, pues sí, eso es el diálogo o eso es el cuento que nos estamos contando, pero ¿crees entonces más profundamente que es un retroceso? Mira, yo creo y me estoy imaginando aquí el camino del crecimiento personal, no lineal, no sí, en su estamos vida, de acuerdo. no en su vida todo el tiempo. Creo que podría ser como montaña rusa, con algunas zonas así como de estabilidad, pero creo que se trata también de quizás ponerle un poquito de cambio, quizás caer, es que no sé si decirlo de esta forma, pero quizás para mí se ha vuelto demasiado rutinario, entonces como que llegó un momento en el que quiero algo distinto, ¿no? Entonces creo que esto te lo he escuchado alguna vez y yo no lo había pensado como para mí, pero creo que tal vez he caído como allí. Entonces, la forma en la que venía haciendo ejercicio, quizás como que está haciendo lo mismo todos los días, como que lo mismo todos los días, y lo he dejado de lado, pero aquí en mi cabeza y acá en mi corazón, yo sé que es necesario y tal vez te hace bien. Me hace bien, exacto. Y tal vez estoy, no sé si esperando, porque no lo he buscado intencionalmente, como esa otra cosa que pueda activarlo de nuevo. Pero yo sí creo que puede ser como un camino de subidas y bajadas, pero no creo que de retroceso. O sea, para mí no es retroceso, es como que yo puedo entrar en una pausa, tal vez, y estoy con la información que tengo, estoy con los avances que tengo, pero creo que nadie me va a quitar lo que avancé. Sí, entonces estamos de acuerdo. Yo no pensaría en la palabra retroceso. Yo creo que llega un punto donde hay que parar. Yo estoy ahí ahorita.
Ok. ¿sí? Yo estoy en ese momento y esto va a sonar muy chistoso, pero estoy en ese punto donde dije, voy a parar y no voy a hacer nada. Ok. Fin de la historia. Fin del comunicado. Atentamente la gerencia de Maffer, ¿sí? Porque creo que también en eso que tú dijiste ahora es que cuando empiezas ya no hay un atrás, ya no te vas a devolver, ya no hay cómo parar. Yo sí creo que uno tiene que parar, Ok, sí. porque esto se vuelve adictivo, ¿sí? Y vas acumulando información y vas acumulando información, entonces haces esto para mejorar aquello, haces esto para mejorar lo otro, pero tal vez necesitas, como siempre digo yo, para. Sí, es que hay como un punto de, no sé si llamarlo así, saturación. Sí, O sea, como que, eso, a ver, por favor. tantico, o sea, Sí, ya, paremos. sí, inclusive, y tal vez no van a creer esto que yo esté diciendo esto, pero sí lo estoy diciendo, es como, estoy mamada de tanto crecimiento personal y tanto desarrollo espiritual y no quiero saber nada. Ese momento también llega, estoy en él, Ok. ¿sí? Y no quiere decir que no esté diciendo que no haya avanzado, ni que todo lo que estoy haciendo no sirve para nada, porque también se Ni podría, que voy a echar todo por ni la que voy a borda, ¿no? echar Es todo que por la vamos borda. a devolver estos 3 años, no quiero No, nada de esto, a la cero. basura y me devuelvo a hacer la más fea antes. No, No, o sea, cero pollito, ¿sí? porque ya no queremos estar allá No, tampoco. o sea, eso está claro. Creo que esa es la mayor intención. Eso es con lo que lo intencionamos. ¿Cómo lo podemos hacer diferente para siempre estar mejor, para siempre estar en bienestar? Yo no siento que estoy siendo peor en este momento, ni No, mucho menos. Simplemente estoy diciendo, hey, necesito parar, necesito coger esta maletica que tengo acá con los 50 libros que me he leído, con los 50 consejos que me da Marisol, con los que me da Gustavo, con los que me da mi mamá, y decir, a ver, vamos a hacer un barrido. Esto sí, esto no, esto quizás, esto tal vez, y está bien si no quiero hacer nada. Sí. Lo que está. Lo que se construyó firmemente, esas bases que me trajeron a ir tomando decisiones, eso de ahí nadie lo va a mover, que es como lo que tú estás diciendo, el avance nadie me lo va a quitar, pero tengo todo el derecho y soy una mujer libre para elegir y decidir que en este momento pues no le quiero meter más a la bolsita y que me pregunto qué hago con lo que tengo en la bolsita, porque tal vez así como en la vida y en muchas áreas de nuestra vida, creo que en el camino vamos acumulando y es válido, así como estamos haciendo la rueda de la vida, parar a revisar si todo lo que está allí todavía te funciona. Me hiciste acordar de algo y es que cuando dije la palabra saturación y que estás diciendo como que yo recibo aquí lo que he leído, todos los libros, todos los consejos, todas las cosas, estaba pensando en lo que yo les conté cuando empezamos esta serie y es que yo quería atenderme todas las áreas. Todas. Entonces, quiero físico, quiero emocional, quiero dinero, quiero bienestar, quiero lúdico, quiero vocacional, quiero todo. Y resulta que, pues, lo único que estaba haciendo era abrumarme. Entonces, allí quizás existe esta parada, pero no hay avance en nada, ¿sí? Entonces, creo que está bien hacer este stop, como dices tú, para, ok, esto es todo lo que tengo, voy a parar aquí a ver si me enfoco pues en una sola cosa, de pronto en dos, bueno, las que quieran que enfocarse en la cantidad que sea, pero sí está bien detenerse y no llenarse tanto porque abruma realmente y entonces en lugar de solo ser una parada, lo que puede convertirse eso en un estancamiento brutal, o sea, te quedas allí y quizás eso sí pueda ocasionar un retroceso. Un retroceso, sí. Pero también eso creo que no lo puedes determinar en cuánto tiempo, ¿sí me entiendes? Porque cada proceso es tan personal, es tan individual, que ahí es, yo tengo una amiga que me dice, amiga, cuando usted lo va a hacer cuando escuche el llamado de la selva, y entonces me da mucha risa, ¿no? Pero si ustedes se ponen a pensar, esa frase es una frase que tiene mucho sentido, porque ese llamado de la selva es eso que usted tiene tan adentro que va a llegar un momento donde le va a decir, despierte. Y entonces, ¿hasta cuándo pues? Despierte, y usted va a encontrar eso. Y no es una motivación. Sí, lo que te está pasando, yo creo a ti con el ejercicio, y me incluyo porque estamos en las mismas, no es que no haya motivación. O mejor, no tenemos la motivación, pero nosotras sabemos que no es con motivación. Sí. Nosotras sabemos que tenemos un arma que se llama disciplina y determinación. Sí, y cuando tú estás diciendo, yo sé que en cualquier momento lo puedo retomar, tú lo que estás diciendo es, cojo mi armadura de la disciplina y la determinación, porque si me siento a esperar la motivación, pues me puedo estancar y puedo no volver a salir de ahí. Es cierto. Y creo que todo eso nos lleva entonces a esa aceptación y a reconocer. No todo tiene que ser bueno, no todo tiene que estar bien. O sea, hay momentos en la vida donde tal vez necesitas estar ahí en conciencia, pero en estos días tuvimos una situación con Mari y Mari
desde su amor toda linda, yo estaba ahí como en un tema emocional y entonces ella pues sacó su maleta, su armadura. Saqué el equipaje y dice, tengo dijo, esta herramienta para ti. Y yo le dije, ay, vení. Le dije, yo ya sé todo eso. Luego me tocó disculparme, porque luego me sentí muy mal, porque ella en su amor y en obviamente querer verme bien y que yo me sienta bien, pues dijo, con esto la puedo ayudar. Y entonces yo le dije como, ay, vení, yo eso me lo sé de memoria. Yo ya sé qué tengo que hacer. Yo sé cómo debe tengo, ser. Pero la voy a usar. ¿Y sabes qué? No voy a hacer nada. Y me voy a quedar aquí transitando esto que necesito transitar. Así que gracias por tu amor y por querer ayudarme, pero en este momento no necesito nada de eso. Solo necesito sentirme, ¿sí? Y sentirme era de pronto en ese momento un poco de angustia, un poco de llanto, respirar profundo, ¿sí? Y luego ir volviendo a mi centro y entonces ya no hablemos de eso y de pronto sonará evasión, pero yo ya sabía en ese momento lo que había y elegí no tomarlo porque a veces también con tanta información queremos pasar rápidamente por las emociones. Ah, claro. Sí. Entonces tampoco esa no es la manera. La emoción está allí, hay que sentirla y hay que, creo que ni gestionarla, simplemente hay que sentirla porque yo creo que cuando la gestionas es cuando haces esto de tengo esta herramienta y cómo salgo rápidamente de ella, okay. ¿Sí? Entonces yo creo que hay momentos donde hay que sentirla y sí, yo tengo la información ahí, sé cómo lo tengo que hacer y puedo elegir no hacer nada. Y está perfecto si a mí me está funcionando en este momento y como siempre digo, que esa era la herramienta que ella me iba a entregar muy amorosamente y es si siento paz y tranquilidad. En ese momento no sentía ni paz ni tranquilidad, sentía una furia que quería como mandar todo para el carajo, pero luego volví a mi centro y ya sentí paz y tranquilidad, aún habiendo elegido no hacer nada. Simplemente y aplica para todo. Aplica para las emociones, aplica para las relaciones, aplica para el dinero, aplica para todo. Para todo. De acuerdo. Entonces, yo creo que vamos llegando a la recta final. Okay. Entonces, para que vayamos haciendo un cierre, entonces vamos concluyendo un poco lo que hemos dicho. Entonces, dijiste algo muy importante y es el crecimiento. Esto no me va a llevar a un retroceso, simplemente puedo hacer una parada técnica, sí, como la que estamos hablando. Nadie me va a quitar el avance que he tenido. Y con eso podemos conectar con eso que dijiste y es que arriba es como una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces abajo, tal vez no tanto, no siempre en subida, no siempre en bajada. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. El crecimiento personal no es lineal. Es cierto. ¿Cierto? Esa sería como nuestra primera conclusión. También hemos escuchado esto y esto no lo hemos hablado, pero lo podemos llegar a esta conclusión y es, esto puede ser incómodo. Todo esto que estamos hablando, esto que estamos contando aquí, yo estoy hablando de una incomodidad que tuve hace una semana, tú estuviste hablando de las incomodidades con tus hijos cuando convivías con ellos y tenías ciertos acuerdos que no se cumplían. Entonces, eso puede incomodar y puede doler, porque así como los niños, acaba de llegar esto a mí, cuando están creciendo, les duelen sus piernitas, ¿no? Eso es algo que les pasa, que nos pasó cuando éramos niños, y es que en la medida que vamos expandiéndonos y estirándonos, nos va doliendo, y puede ser muy incómodo y muy doloroso. Y de ahí depende de nosotros, los que queremos crecer, ¿cierto? Pasar por ese dolor. Claro, y es que duele porque llevamos mucho tiempo viviendo de una forma. Entonces, con una mentalidad, con unas creencias, con unos hábitos también, con unas maneras de hacer las cosas. Entonces, cuando estamos o entramos en este proceso de autoconocimiento del que hablamos ahora y decimos, yo quiero hacer algunos cambios aquí, ya me estoy conociendo, quiero hacer algunos cambios aquí, pues hacer esos cambios después de tantos años repitiendo lo mismo, pues no es tan chévere, no es tan fácil. Claro, ¿no? Entonces, porque además ahí aparece nuestro inconsciente o nuestro ego o nuestro niño interior diciendo, ay, venga, ¿y usted cómo? ¿Porque ahora me va a cambiar las reglas? O sea, esto es lo que hemos hecho igual toda la vida, usted ahorita va a venir a decir que lo tenemos que hacer diferente y ya hemos hablado muchas veces cómo el cerebro entra en ese estado de supervivencia, entonces es ahorrar toda la energía porque es que esto nos va a generar consumir una energía. Entonces, pasar por ese pedacito no es tan chévere, no es tan fácil, pero una vez lo sobrepasas, y hoy cuando podemos reconocernos cuáles son los avances, ¿no te sientes como libre? Pues claro, se siente súper bien porque por eso yo decía ahora, yo ya no quiero volver allá atrás. No, porque hoy te sientes más ligera. Claro, y este camino que hemos recorrido, donde hemos podido reconocer, hemos podido resignificar creencias, hemos podido construir hábitos, hemos podido hacer otro montón de cosas que
nos llevan a nuestro bienestar, pues ya no queremos estar allá. Y puede ser que nos haya costado trabajo, que nos haya dolido, que nos haya puesto a llorar, que lo que sea que haya pasado, pero estar aquí hoy es satisfactorio, ¿no? Ya miramos allá y ya para atrás ni para coger impulso. Entonces la conclusión es doloroso y puede ser incómodo y doloroso, pero cuando lo pasas puede ser muy liberador. Así es. Que es donde nos sentimos hoy, y no quiere decir que esté perfecto y no quiere decir que no hayan cosas que ahí se estén moviendo todos los días. Como decía Mari, esto ya para atrás no, ¿sí? Así es. Ok, otro aprendizaje que nos puede dejar esta arista que estamos viendo es cuál es la importancia del entorno, porque no lo hemos hablado, pero también en ese proceso en el que tú haces, ¿cómo está la gente, las personas con las que te relacionas? Bueno, claro que tú lo dijiste, por ejemplo, con Jacobo y con Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo eso impactó tu entorno? ¿Cómo cuando lo reconociste, lo aceptaste y elegiste otro camino o otro comportamiento, cómo eso impactó en ellos? Entonces, creo que es importante también en ese proceso en el que vamos haciendo, cómo impactamos con nuestro comportamiento, con nuestro crecimiento a las personas que están en nuestro entorno. Sí, tienes razón en eso, y es que si bien con el ejemplo que yo estaba dando ahora, es como si yo me hubiera puesto otros lentes cuando tomé la decisión de hacer un ajuste en un comportamiento, entonces yo ya empiezo a ver a los demás de una forma diferente, pero con el pasar del tiempo, pues las personas también te van diciendo, ¿no? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás diferente? ¿Estás hablando diferente? ¿Estás pensando diferente? ¿Estás actuando diferente? Y de alguna manera, como dices tú, pues eso impacta y las personas pues pueden ver que has tenido algún cambio, ¿no? Sí, no solamente eso, Mari, sino que también pueden existir o pueden aparecer ciertas personas que no estén de acuerdo con tu cambio. Okay. Y en tu elección y en tu libertad puedes elegir que esas personas sigan en tu vida o no. O como lo hemos dicho muchas veces, disminuir la frecuencia con esas personas, porque también hemos aprendido que somos el promedio de las personas con las que tú te conectas, con las que tú compartes tu energía. Entonces, no quiere decir que los otros sean malos y que tú seas buena, no, para nada no significa eso, pero sí puede ser que cuando no estamos en esa misma vibración, pues se sientan ciertos roces. Con esto no estoy diciendo que cambie todas sus amistades, pero pues también evalúe, ¿cierto? Evalúe cuáles son esas personas que realmente usted quiere frecuentar más porque quiere contagiarse más de eso. ¿De qué se quiere usted contagiar? Y basado en eso, pues allí también va a encontrar en su crecimiento y en su desarrollo personal, poner los límites, poner por encima su amorcito propio, ¿sí? No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con usted, y está perfecto que no todo el mundo esté de acuerdo con usted, pero también la manera y la forma en la que te lo comunican, pues evalúa si eso es lo que tú aceptas en tu vida, si esa energía es la que tú quieres tener. Entonces, creo que también nos permite eso. Cuando entramos en esta onda de, esto suena cliché tal vez, esto se repite mucho en redes sociales, en ser tu mejor versión. Ajá. Entonces, cuando entramos en esta onda de querer mejorar nuestros hábitos, de cambiar nuestros comportamientos, de dejar de ser eso que no queremos compartirle al mundo porque sabemos que no hace bien, por ejemplo, una actitud, un comportamiento X, a veces vamos a encontrar personas que, como decías tú, no están de acuerdo, que te pueden decir que te la fumaste verde, ¿no? O sea, te enloqueciste, ay, te volviste de mejor familia, bueno, te pueden decir un montón de cosas, pero en realidad... Tan aburrida que te has vuelto. Claro, entonces eso puede pasar, pero como dices tú, esa energía que empiezas a mover de esos cambios que estás haciendo en tu vida, de ese querer ser mejor, te va conectando con otras personas que están vibrando en la misma sintonía. Y aquellas que están pensando de esa manera, si bien tú puedes poner los límites y puedes, como decías ahora, disminuir la frecuencia del contacto, a veces esas personas solitas también se van corriendo del camino, porque ya no están pues sintonizadas contigo. Entonces pues las personas, y como decías tú, somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos todo el tiempo, entonces esas personas pues irán buscando con quién sí, y seguramente serán personas que vibren en su misma sintonía, y por este lado quien decida empezar a trabajar en su bienestar,
en sus hábitos, en su físico, en su salud, en sus emociones, pues irán encontrando esos entornos donde otras personas también estén vibrando en lo mismo. Sí, me gusta. Entonces, bueno, hemos hecho unas conclusiones importantes acerca de a dónde nos ha traído el desarrollo personal. Esas son nuestras conclusiones basadas en nuestras experiencias, en las diferentes situaciones, en lo que hemos validado, hemos verificado. Entonces, vamos a dejar por aquí unas preguntas para que ustedes puedan hacer una autoevaluación, ¿sí? Y puedan revisar cómo están con esta área. Estas no son las únicas preguntas, háganse todas las preguntas que quieran, siempre los invitamos a cuestionar, a preguntar, a autoconocerse. Hoy yo creo que es una parte muy importante de nuestro episodio del día de hoy y es el autoconocimiento, ¿sí? Móntense en el auto de conocerse para que realmente podamos saber dónde estamos y de esa manera poder saber a dónde queremos llegar, ¿cierto? Ese es el camino. Sí, entonces, las preguntas sugeridas para la autoevaluación es, primero, ¿qué tan comprometida estoy hoy con mi crecimiento? Usted verá si lo hace de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20, como usted lo quiera hacer. Segundo, ¿estoy aprendiendo algo que me expande? Tercero, ¿qué hábito estoy sosteniendo que me hace bien? Okay. Y aquí es válido. Si tiene un hábito que usted cree que no le hace tan bien, es un buen momento para que lo revise. Aquí estamos hablando todo en positivo, pero hay momentos también donde somos conscientes de que tal vez estamos haciendo algo y que eso no nos genera tanto bienestar, no nos suma. Entonces ahí también es importante autoevaluarse. ¿Qué creencia me limita y estoy lista para revisar? Okay, aquí acuérdense que dijimos en un principio que esto del desarrollo personal toca muchas aristas. Entonces cuando uno habla de creencias, usted puede hablar, pensar en sus creencias respecto al dinero, respecto a sus relaciones, respecto al matrimonio, respecto a la crianza de sus hijos, respecto a la religión. Bueno, a cualquier creencia. Entonces, este punto toca muchas otras áreas de la vida. Y la última pregunta es, ¿en qué área quiero avanzar? Okay. ¿Sí? ¿Cuál es esa área en la que usted dice, bueno, yo estoy en esto y tal vez un poquito de mi conexión, mi espiritualidad, o tal vez un poquito del área en el que trabajo, quiero estar un poco mejor, o tal vez en mi alimentación, aunque como decimos, esto impacta a todas, entonces es importante, elija una, no tiene que hacerlo todo el tiempo como decía Mari, que al principio quería como hacer todo, elija una en la que usted diga, bueno, ahora voy a mirarla un poco más, la voy a confrontar, la voy a aceptar y voy a mirar cómo me puedo relacionar mejor con esa área. Sabes que yo creo aquí que el impacto para todas las otras áreas que hay que, por supuesto, representan una arista de esta rueda de la vida y que las vamos a desarrollar pues en cada uno de los episodios que vienen. Creo que desde el crecimiento personal podríamos, como decíamos al principio, pensarlo desde cuál es la mentalidad que tengo respecto a esas áreas, ¿ok? ¿Cuáles son los aprendizajes que quiero tener allí en esas áreas? ¿Sí? Porque creo que esto es lo que permite como la evolución, ¿no? O sea, si hablamos de crecimiento personal y así como hablamos en la escala del desarrollo, entonces vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos convirtiéndonos, por decirlo de alguna manera, es porque tenemos algunos ajustes en la mentalidad y también en las herramientas y en los aprendizajes que vamos adquiriendo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguien dice, no, yo estoy pensando en que mi tema de salud, pues es un tema en el que yo realmente quiero crecer, entonces, pues qué cosas quiere aprender, ¿no? Qué cosas nuevas va a aprender para poder impactar esa área. Por supuesto, como decía ahora, más adelante en otro episodio vamos a tocar esa área específicamente. Okay. Sí, pero creo que esto del crecimiento implica mucho el aprendizaje, la mentalidad, ese autoconocimiento del que estamos hablando. Creo que la arista se puede enfocar es desde allí. Ok, bueno, entonces tengámoslo en cuenta ahí para cuando evalúen en qué área quieren avanzar. Okay. Y ya para cerrar, ahora sí nuestro episodio de 1 a 10, Mari, ¿cómo está tu crecimiento o tu desarrollo personal? Bueno, yo creo que mi crecimiento personal, si tuviera que hacer la calificación de 1 a 10, yo creo que yo estoy entre 7 y 8. ¿Sí? Wow. Creo que en este último tiempo, o sea, si yo me comparo cómo estaba hace 3 años cuando esto del crecimiento personal ni siquiera pasaba por mi cabeza, creo que he logrado, como decía, con esta herramienta de los libros, avanzar en varias áreas de mi vida de manera muy positiva y bueno, por supuesto el camino seguramente no va a ser 10 o del 7 al 10 todavía hay un trecho bastante largo,
pero creo que voy allí, como entre 7 y 8. Ok. Oh, wow. Avanzando. Me gusta. Yo creo que yo me calificaría, yo le pondría un 6. Ok. Sí, yo creo que un 6. Claro, si comparo siempre hay un avance cada día, o sea, me puedo comparar con ayer y estoy segura que hoy avancé otro pedacito. Creo que el camino es largo y culebrero, decía mi papá, pero creo que siempre que queramos y que elijamos ese camino, podemos todos los días avanzar un poquito más. Sí, yo creo que es una decisión. Es una decisión. Exacto. Entonces, bueno, creo que nuestra conclusión, o por lo menos mi conclusión, es un área importante, es un área a la que no simplemente le debemos cerrar nuestros ojos, sino que por el contrario, creo que cuando llegamos a trabajar esta área, se nos quita un velo que hemos tenido por muchos años, por nuestras creencias, por la forma en la que nos han criado, por la forma en la que nos han contado que son las cosas. Y creo que cuando retiramos ese velo es cuando empezamos a trabajar en lo que es el crecimiento personal. Entonces, mi invitación hoy es para ti, que tal vez aún ves las cosas de una sola forma, te invito a que ese velo vayas mirando cómo lo puedes ir destapando, porque la vida tiene infinitas posibilidades y cuando ves esas infinitas posibilidades, entonces puedes crecer. Me encanta porque estoy asociando esto que estás diciendo con ese término grandote que creo que lo dijimos al principio de nuestra serie, y es que se trata de ser. Y cuando nos enfocamos en eso, el crecimiento personal juega un papel súper importante, y con esta palabra que trajiste hoy al episodio, que es el autoconocimiento, pues aún más. O sea, cuando yo logro conocer qué es lo que hay dentro de mí, cómo soy, pues voy encontrando esa luz que está por allá escondidita. Entonces, este camino del crecimiento personal es una herramienta vital. Bueno, me encanta. Hemos llegado al final de nuestro episodio y como ya saben y como les decimos siempre, compartan esta información, mándensela a esa persona que tal vez ustedes creen que le pueda servir. Déjenos sus comentarios, cuéntenos si hicieron su autoevaluación, qué otras preguntas podríamos tener dentro de ellas, y compártanos su experiencia acerca de esta nueva arista que hemos tocado hoy, que es el crecimiento personal. Bueno, entonces recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como @lashoyos y que nuestro episodio sale los martes cada 15 días, así que esperen el próximo. Nos vemos. Chao, chao. Oye, me estoy hablando.